Entonces en el último video, en el último día de clase, habíamos estado definiendo un poco la teoría y los conceptos para el análisis de vigas, principalmente para el análisis de vigas a flexión. Y entonces definimos en esa clase el tema de las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes que van a estar trabajando durante la longitud completa de una viga, ¿sí? Van a estar trabajando de forma interna. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es llevar toda esa conceptualización que habíamos tenido, la vamos a materializar y vamos a trabajar entonces, vamos a lograr identificar cuál es el comportamiento de las vigas cuando son sometidas a cargas. Entonces, por eso es que para poder identificar qué es lo que pasa con las vigas cuando están sometidas a cargas y a reacciones, es que nosotros requerimos y podemos hacer uso de el diagrama de cortante y momento flexionante. Habíamos definido también que lo que estamos haciendo acá no es diseñar, aquí estamos analizando, y todo este análisis que hacemos acá nos va a servir posteriormente para poder diseñar. Entonces la base del diseño es el análisis que nosotros le realizamos ahora a la viga, y mucho del análisis que se requiere, mucha de la información que se requiere en algún momento para llevar a cabo un buen diseño va a iniciar con el poder identificar dichos diagramas, y estos diagramas nos van a brindar mucha información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer los diagramas. Vamos a tratar de hacer los diagramas para luego tratar de identificar esa información. Veamos pues. Nos dicen que escribamos la distribución de momentos flexionantes y cortantes de la viga mostrada. Y luego nos dicen que realicemos su diagrama de cortante y su diagrama de momento flexionante. Entonces, solo para recapitular un poco lo que hablamos la última clase, definimos que cuando nosotros tenemos una viga cargada, vamos a tener reacciones en los apoyos, y entonces las reacciones van a estar tratando de generar una fuerza contraria a las que están aplicándose, que regularmente hemos definido que iban a ser perpendiculares a la línea de acción de la viga. Entonces la viga regularmente, como esta es la parte más larga, nosotros decimos que lo que va a haber de aquí para el fondo es su sección transversal, y su sección habíamos definido que era bastante pequeña respecto a su longitud. Entonces la deformación que va a sufrir la viga va a ser sobre su lado más largo, ¿sí? Entonces va a tratar de deformarse con un comportamiento parecido a el que sigue el mouse. Entonces va a tratar de deformarse como por acá más o menos. Y entonces ahora lo que nos queda es identificar eso. Y entonces cuando nosotros analizamos ese comportamiento de la viga, ahora debemos de analizar que la viga va a ir teniendo un comportamiento diferente, pero su comportamiento interno va a ser a lo largo de todo el elemento. ¿Sí? Ahora no podemos asumir que la viga va a sufrir únicamente deformación en este punto. Para que este punto se deforme, va a tener que haberse deformado gran parte de la viga, ¿sí? O sea, para que este punto llegue a un punto bajo cuando se dé la acción de la carga, esto tuvo que haber empezado a deformarse con una deformación cero en este punto, y de a poco se tuvo que ir deformando hasta que alcanzara una deformación máxima, ¿sí? Y esta reacción hace una deformación, y al final tenemos una deformación completa de la viga. Y entonces por eso nos dicen acá que hagamos la distribución de momentos flexionantes y cortantes en la viga, porque ahora nos dicen que definamos cómo podemos hacer nosotros para definir cuánto de momento hay en esta parte, cuánto hay en esta parte, cuánto hay acá, ¿sí? Cada parte de la viga va a tener un comportamiento diferente. Entonces ahora lo que nos queda es analizar ese comportamiento completo de la viga.
Entonces, para analizar ese comportamiento completo de la viga, vamos a tener que hacer uso de algunas suposiciones e ir definiendo qué le va pasando a la viga cada vez que tengamos un cambio de cargas, ¿sí? Entonces decimos, aquí hay una carga, cuando estemos analizando este punto, todo lo que pase de aquí para atrás, no hay nada de carga. Luego analizamos a la viga, qué le haría esta carga, luego qué le haría esta reacción y luego qué le haría esta carga, para luego poder analizar qué pasa con la viga en su totalidad. Entonces empecemos definiendo eso. Por esa información, esa distribución de momentos flexionantes y cortantes es la que nos sirve al final para poder llegar a hacer nuestro diagrama de cortante y momento flexionante. Entonces veamos. Nos dice, primero calcular las condiciones de equilibrio del sistema. Ya sabemos que las condiciones de equilibrio del sistema es, lo primero que deberíamos definir es que si estamos trabajando con un sistema determinado. Entonces vemos para A, sabemos que como es un apoyo, tiene reacción en Y y tiene reacción en X. Y en C, como es un patín, únicamente tiene reacción en Y. Y entonces tenemos 3 reacciones y 3 ecuaciones. Entonces eso quiere decir que es un sistema determinado. Entonces empezamos definiendo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Como no hay fuerzas en X y la única reacción que tenemos es la reacción a X, entonces la reacción a X igual a 0. Luego decimos que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿A quiénes tenemos actuando? A la reacción en A más la reacción en C. Menos 50 menos 20, que son menos 70. Y eso debería ser igual a 0. Entonces aquí definimos que reacción a Y es igual a 70 menos la reacción CY. Y ahora definimos sumatoria de momentos en A. Nos posicionamos acá, sumatoria de momentos en A igual a 0. Y entonces definimos que el comportamiento va a ser todo lo que se mueva en contra de las agujas es negativo. Y entonces decimos, si estamos posicionados en este punto, la primera fuerza que genera momento es esta. Y nos va a hacer girar a favor de las agujas de reloj a la viga. Y entonces eso es un momento negativo. 50 por 2. Y entonces tenemos un momento de 50 por 2. Luego tenemos la reacción en C, que si estamos posicionados en A, nos va a hacer girar la viga en contra de las agujas, o sea, un momento positivo. Entonces tenemos una reacción en C a 4 más 2, 6 metros. Luego la fuerza de 20 también nos lo va a hacer girar a favor, quiere decir que es un momento negativo. Y tenemos una fuerza de 20 que está actuando a 4 más 2, 6 más 1, 7. Y entonces, operando esto, decimos que la reacción en C es igual a 40 kilonewton. Ya sabemos cuánto es la reacción en C, la sustituimos en esta ecuación que está acá. Y entonces la reacción en AY es igual a los 70 menos la reacción en CY. Y la reacción en C definimos que era 40, entonces son 70 menos 40, tenemos 30. Quiere decir entonces que aquí tenemos 30 de reacción y aquí tenemos 40 kilonewton de reacción. Entonces ya conocemos todas las fuerzas que están actuando en nuestra viga, ¿sí? 30 kilonewton para arriba, 50 para abajo, 40 para arriba y 20 para abajo. Entonces tenemos definido el equilibrio de nuestra viga. Entonces ahorita definimos únicamente el equilibrio. Lo que nos piden es que hagamos su distribución de momentos y su distribución de cortantes. Pero para poder hacer esa distribución de momentos y de cortantes necesitamos analizar primero el sistema con sus condiciones de equilibrio. Entonces ya definimos las condiciones de equilibrio de nuestro sistema. Ahora sí, vayámonos a la distribución de cortantes y momentos flexionantes. Veamos pues. Dice, seguidamente analizamos internamente a la viga. Veamos qué sucede con la viga. Tenemos esta distribución de viga. Aquí tenemos nuestra distribución de viga. Teníamos la reacción en A, los 50 kilonewton, la reacción en C que son 40 y luego 20 kilonewton acá. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese análisis y esa distribución de momentos? Veamos, nos empieza diciendo, definimos, ¿qué pasa cuando estemos únicamente en A? En A no tenemos cortante
ni tenemos momento. ¿Por qué razón? Porque estamos en la condición de apoyo. Y entonces ahora, ¿qué le pasa a la viga cuando únicamente actúe sobre ella la reacción? Quiere decir que todo lo que esté antes de 50 del lado derecho no nos interesa, perdón, si no decimos todo lo que esté después de 50. Nos interesa el análisis de lo que está antes de 50. Todo lo que esté de aquí para allá no nos interesa por el momento, únicamente lo que esté de aquí hacia A. Y entonces hacemos un corte de nuestra viga acá. Es como que cortemos la viga acá, analicemos este pedacito y todo lo que esté de aquí para allá no nos interesa. Entonces cortemos la viga, tenemos solo este pedazo, ¿sí? Hasta este punto estaba B, pero esa carga ya no nos interesa, solo nos interesa lo que está antes de la carga. Y entonces decimos, ¿dónde hicimos el corte? El corte lo podemos haber hecho acá, lo podemos hacer donde sea, ¿sí? Nosotros podemos analizar ahora qué le va a pasar a este tramo de la viga. O sea que nosotros podemos definir que cortamos donde queramos. Y entonces ese cortamos donde queramos nos va a llevar a decir que de aquí para acá hay X distancia, ¿sí? ¿Cuánto es lo máximo que puede haber? Lo máximo que puede haber es 2. Pero puede haber, o sea, lo menos que puede haber es 0 y lo más que puede haber es 2. Y de ahí para allá puede haber X distancia. Y entonces cuando hacemos este corte interno se genera un cortante y un momento flexionante, ¿sí? Eso lo habíamos definido anteriormente. En el video anterior habíamos definido esa parte. Veamos. Definimos que cuando nosotros teníamos una viga analizada y hacíamos un corte para analizar internamente qué le pasa a la viga, se genera un cortante y un momento flexionante, ¿sí? Y del otro lado se debería generar el cortante contrario y su momento flexionante. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, definiendo esos cortantes. Entonces dijimos, cuando cortamos en esta parte tenemos este tramo y se generó este cortante y este momento flexionante. Entonces ahora hagamos una sumatoria de fuerzas en Y para este pequeño pedazo, este tramo de viga. Y entonces decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces analicemos, ¿qué está actuando? La reacción en A, que habíamos definido anteriormente, que era 30. ¿Sí? La reacción en A son 30. Entonces tenemos 30 kilonewton menos el corte en este tramo de la viga. Y entonces 30 kilonewton menos el corte va a ser igual a 0. Quiere decir que la viga en todo este tramo, en todo el tramo X, va a tener un cortante igual a 30. ¿Sí? Aquí va a cortar 30, puede cortar 30, donde sea que cortemos, va a ser un corte de 30 kilonewton. Ahora hagamos una sumatoria de momentos respecto de X, ¿sí? Respecto del punto en el que cortamos. Y esa sumatoria de momentos debería ser igual a 0. Y entonces, ¿qué tenemos? En ese momento, en ese punto tenemos un momento positivo, que es el momento de flexión. Y entonces tenemos momento menos, este va a girar para el otro lado, entonces menos 30, que es la reacción acá, que está aplicada ¿dónde? Como nosotros cortamos donde quisiéramos, estimamos que está ubicada a 30 y a una distancia de X. Sí puede estar ubicada en cualquier punto, porque dijimos que vamos a analizar cualquier parte de la viga. Y eso quiere decir entonces que el momento en cualquier parte de esta viga va a ser igual a 30 por X. Entonces bajo esa condición decimos, ¿qué pasa cuando X sea 0? Cuando X sea 0 no hay momento, o sea, aquí en el apoyo no hay momento. Y cuando X sea 2, que es lo máximo que puede haber en este tramo, cuando X sea 2 vamos a tener un momento de 60, ¿sí? 60 kilonewton por metro. Entonces ya sabemos, el momento en cualquier parte de la viga es 30x y el corte en cualquier parte de la viga va a ser constante y va a ser igual a 30. Veamos, ahora tenemos una carga, ¿sí? Estos análisis que hacemos acá los hacemos para los espacios libres de carga
en la viga. Entonces este era un espacio libre de carga. Luego tenemos una carga y luego tenemos este espacio libre de carga hasta que lleguemos a C. Y eso quiere decir entonces que nosotros ahora podemos cortar antes de llegar a C. Si cortamos nuestra viga antes de llegar a C, ahora analizamos todo lo que se quedó atrás. ¿Sí? Eso es como que nos paráramos sobre la viga. Yo me paro sobre la viga y empiezo a caminar para atrás. Y entonces cuando yo me paro en este punto, todo lo que logro ver hacia atrás es esto que tengo acá. Luego sigo caminando sobre la viga, viendo siempre, voy caminando hacia atrás. Y entonces lo que logro ver cuando me pare yo en este punto va a ser todo este tramo de viga. Bueno, y entonces, ¿dónde corté otra vez? Corté en un punto X, ¿sí? Puedo cortar en cualquier distancia X de todo este tramo hasta antes de llegar a C. Bueno, entonces ya vimos, cuando yo corte mi viga, se va a generar un corte y un momento. ¿Por qué razón? Porque yo corté la viga, eso quiere decir que aquí se genera un corte y un momento flexionante. Vale. Ahora analicemos de nuevo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando ahora en este tramo de viga? Tengo los 30 que están actuando acá, menos los 50, menos el corte. Y entonces yo digo que el cortante en este punto va a ser menos 20. Ahora tenemos un cortante acá de menos 20. ¿Cuánto vale el momento en este tramo de la viga? En cualquier tramo de la viga acá. Ya vimos que el momento en cualquier tramo de la viga acá vale 30x. Ahora, ¿cuánto vale el momento en cualquier tramo de la viga acá? Pero el momento en cualquier tramo de la viga en esta parte también está condicionado por esta carga y por esta reacción. Por eso es que analizamos todo lo que pase para acá. Entonces decimos, sumatoria de momentos en X es igual a 0. De nuevo, tenemos momento menos 30 que están trabajando a X distancia desde el corte, ¿sí? Esta reacción está exactamente a X distancia desde el corte, por eso tenemos menos 30 por X, y aparte lo va a hacer girar a favor de las agujas del reloj. Luego la de 50 lo va a hacer girar en contra, y eso quiere decir entonces que es positivo, y esa carga tiene 50. ¿A qué distancia está aplicada esa carga? Está aplicada desde aquí hasta acá a X, pero a X menos estos dos, ¿sí? Como está ubicada acá, todo este tramo vale X, pero la carga está aplicada a X menos 2, ¿sí? O sea que podemos decir que estaba a 4, a 6. Si esto medía 6 completamente, quería decir entonces que estaba esta aplicada a 6 menos 2, o sea, a 4. Pero como ahora el corte pudo ser en cualquier lado y no van a ser 4 exactamente, decimos que está aplicada a X menos 2. Entonces está a 50 la carga y su brazo es X menos 2. Entonces desarrollamos esta ecuación que tenemos acá y decimos que el momento va a ser igual a menos 20x más 100, ¿sí? Esto sale de acá, operamos esto, despejamos para momento, decimos que el momento es igual a menos 20x más 100. Entonces veamos, corroboremos, decimos cuando x sea 0, el momento va a ser 0. Luego, cuando x sea 2, el momento es 60, ¿sí? Si metemos momento x igual a 2 acá, decimos 20 por 2, 40, 100 menos 40, 60. Y entonces el momento en 2 es igual al momento en 2 en este punto. Y luego, cuando la distancia máxima sean 6, decimos cuando x sea 6, el momento va a ser menos 20. Entonces ya tenemos las condiciones extremas de momento. Y el corte va a ser menos 20. O sea que el corte en este tramo va a ser 30. Y luego el cortante en todo este tramo va a ser constante también y va a ser menos 20. Vale. Ya analizamos entonces hasta este punto de acá. Ahora analicemos qué pasa hasta el final de la viga, ¿sí? En el final tampoco puede haber corte, o sea que estos 20 que están actuando hasta el final no van a hacer que mi viga se corte. Y entonces hagamos un
corte de la viga antes de llegar a esa carga. Entonces hacemos un corte hasta este punto. De nuevo, entonces el corte hasta este punto ahora vale X. Y hagamos el análisis otra vez. Se genera un cortante y se genera un momento. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso quiere decir que tenemos 30 menos 50 más 40 menos corte. Entonces tenemos 30 menos 50 más 40 menos corte igual a 0. Y entonces decimos que el cortante al final va a ser igual a 20, ¿sí? Y esos 20, si se dan cuenta, coincide con esto que tenemos acá. Y entonces deberíamos de ir teniendo algunas coincidencias, algunos criterios para ir definiendo si lo que estamos haciendo está bien o estamos teniendo algún error. Ya nos dimos cuenta que este momento en X2 fue 60K y este momento en X2 fue 60K, o sea, ese momento en 2 no debería de variar. Si está variando, quiere decir entonces que estamos teniendo alguna condición incorrecta. Entonces hagamos sumatoria de fuerzas en Y, ya vemos que tenemos entonces un corte de 20. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces tenemos al momento menos 30 que está aplicado a X más 50 que está aplicado a X menos 2 y luego menos 40 que son los que están acá, ¿sí? Que lo van a hacer girar también a favor de las agujas. Si estamos ubicados acá, aquí estamos anclados, esta fuerza va a tratar de hacer que gire en este sentido, quiere decir que es negativo, menos los 40 que están acá, que están aplicados a X menos 6, ¿sí? De aquí para acá hay 6, entonces todo lo que teníamos de X le quitamos esos 6, por eso tenemos X menos 6 y eso es igual a 0. Hacemos esta operación y nos dice que momento es igual a 20X menos 140. Chequemos si estamos bien. Y entonces nos dice, cuando X sea 0, el momento es 0. Exactamente lo mismo que acá, exactamente lo mismo que acá. Luego cuando X dé a 2, el momento debería ser 60. 20 por 2, 40. Cuando sea 2, aquí hay algún errorcito. Cuando sea 6, 20 por 6, 120, menos 140, menos 20. Sí, ahí estamos bien. Y luego cuando sea 7, 20 por 7, 140, menos 140, 0. Entonces veamos. Aquí hay momento 0 y concluimos que en este punto hay un momento 0. Y entonces ya tenemos analizada a toda nuestra viga. Entonces ya tenemos nuestra distribución, lo que nos pedían en este punto, que era la distribución de momentos flexionantes y cortantes. Entonces esa distribución de momentos flexionantes y cortantes ya la tenemos definida acá. Y entonces ahora definamos qué va a pasar con nuestra viga. ¿Qué hacemos para definir entonces esos diagramas de corte y momento? Veamos pues. Nuestros diagramas de corte y momento van a tener que ir referenciados con estas condiciones que encontramos acá. Ahora para dibujar nuestro diagrama, nosotros lo dibujamos hasta los extremos, o sea, donde tengamos la aplicación de las cargas, ¿sí? Ahí vamos a empezar a hacer nuestro diagrama. Veamos entonces. Dice, trazamos el diagrama de corte y momento. ¿Cómo trazamos ese diagrama de corte y momento? Nos dice lo siguiente. Tenemos nosotros nuestra viga y está cargada, ¿sí? Con las condiciones que ya, esas condiciones son las definidas desde el inicio. Y entonces nos dice, hagan el análisis donde estén las condiciones extremas, ¿sí? O sea, va a haber una donde esté esta carga, otra donde esté esta carga, otra donde esté esta carga y otra donde esté esta carga, ¿sí? Que son los puntos. Habíamos definido, si cortábamos acá, lo más que podía medir es 2, y entonces hacemos el análisis hasta 2, luego hacemos el análisis a 6 y luego a 7. Vaya.
Y entonces empezamos definiendo. Algo que habíamos definido en la clase pasada era esta consideración. Esto que tenemos acá nos va a servir para definir cómo va a ser nuestro diagrama de corte y momento. Veamos, dice que cuando hay un efecto nulo, ¿a qué se refiere el efecto nulo? Se refiere a que no existe carga, o sea, todo el pedazo de tramo que no tenga carga va a tener esta condición, ¿sí? Va a ser una línea horizontal. Luego, cortante 0 en el efecto nulo y su momento va a tener esta condición. Luego, cuando tengamos una carga puntual, las cargas puntuales dicen que su diagrama de corte es una línea vertical, ¿sí? Para arriba o para abajo va a estar en función del tipo de corte que tengamos. Su cortante entonces va a estar definido por esta condición, ¿sí? Al final deberíamos de tener esta característica y su momento flector va a estar definido por diagonales. Bueno, entonces, sabiendo eso, hagamos nuestro diagrama de corte y momento. Lo primero que definimos es cuánto de fuerza tenemos en este punto. Entonces, en este punto nosotros definimos que existen una fuerza, una reacción hacia arriba igual a 30. Entonces dibujamos, cuando es una carga puntual es una línea horizontal. Entonces veamos qué hicimos acá. Marcamos los puntos a donde están las distancias, luego trazamos un eje neutro, ¿sí? Este eje neutro es como que nosotros agarráramos exactamente la mitad de la altura de la viga. Entonces vamos a analizar qué le está pasando a esa mitad de la altura. ¿Es este eje neutro o su eje 0? Entonces tenemos un eje 0 para corte y un eje 0 para momento. Entonces de 0 nos estamos desplazando 30 unidades hacia arriba. Luego veamos, desde A todo este tramo no tiene carga, ¿sí? Entonces quiere decir que todo este tramo va a mantener un valor constante de 30. O sea, si nosotros llegamos acá, todo este tramo, dijimos, todo este tramo tiene un cortante de 30. Eso quiere decir que todo este tramo se mantiene constante. No hay carga, se mantuvo constante. Sigue teniendo 30. Llegamos al punto donde está la carga. Entonces, donde está la carga, no lo analizamos. ¿Por qué razón? Porque aquí está la carga y entonces dice esa carga tiene 50 kilonewton hacia abajo. Eso quiere decir entonces que desde donde nosotros llegamos trazamos 50 kilonewton hacia abajo, ¿sí? Entonces trazamos 50 hacia abajo y eso quiere decir que esta línea mide 50, pero como esa estaba 50, estaba 30 arriba, quiere decir que esto que está acá tiene menos 20, que era lo que habíamos definido en esta consideración que teníamos acá, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí teníamos un corte de menos 20 para el segundo tramo. O sea, en el primer tramo teníamos un corte de 30 para todo el tramo. Ahora deberíamos tener un corte de menos 20 para este tramo. Y es exactamente lo que estamos definiendo acá. Aquí habían 30, se mantuvo constante, luego cayó 50, decimos 50 menos 30 menos 20. Y entonces tenemos estos menos 20. Luego desde aquí hasta acá, en este tramo, no hay condición de carga, quiere decir que los menos 20 se van a mantener durante todo el tramo. Entonces los menos 20 se mantienen durante todo el tramo. Luego esta reacción es una reacción que tiene una magnitud de 40 y entonces trazamos esos 40. Como aquí teníamos 20, aquí sube 20, entonces esto tiene más 20, que era esta condición que teníamos acá. Si el corte ya luego en este tramo iba a ser más 20, entonces teníamos 30 menos 20 más 20. Entonces de aquí para acá es constante, se mantiene constante, y luego esta carga tiene un valor de 20, quiere decir que esto debería de llegar otra vez a nuestro punto de análisis. Quiere decir que empezamos en 0, terminamos en 0. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cortes. Este es nuestro diagrama de cortes. Entonces más adelante vamos a ver para qué nos sirve esto. Vamos a definir dónde se puede dar el mayor corte, dónde se puede dar el menor corte,
Les dije, cuando se diseñe van a definir: en esta parte necesitamos reforzar más, que en esta parte que no hay mucho corte, y en estos puntos que son los más críticos. Entonces necesitamos ir viendo esas condiciones críticas. Y entonces ya tenemos nuestro diagrama de corte. Habíamos definido que nuestros diagramas de corte, si eran cargas puntuales, regularmente nos iban a quedar rectángulos. Quiere decir que nuestra viga entonces tiene cortante positivo en este tramo, aquí tiene un cortante negativo y aquí tiene un cortante positivo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cortantes. Ahora vayamos a nuestro diagrama de momentos. Igual definimos cuál es el momento. En este punto tenemos un momento igual a 0. Veamos. Ahora el momento tiene una característica. El momento depende de la distancia. ¿Sí? El momento dependía de la distancia. Entonces nos dimos cuenta que el corte, si aquí era 30, se mantenía 30 durante todo el tramo. Pero el momento empezaba en 0 y termina en 60. Y entonces empieza en 0 y termina en 60. Eso quiere decir que ahora no tenemos esta linealidad, eso no tenemos esta distribución horizontal, pero sí tenemos la idea de que se empezó en 0 y terminó en 60. Ese comportamiento de momento durante todo el tramo va a ir teniendo un crecimiento lineal, ¿sí? Y eso no lo definía nuestra función. ¿Por qué razón? Porque la función nos dice que el momento es 30x, y eso quiere decir que tenemos una condición lineal. El momento va a crecer tal cual, es como que dijéramos y es igual a x, ¿sí? Tiene una recta que va a 45 grados, y entonces estamos hablando de una recta. Y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos nuestro momento de salida es 0, y nuestro momento cuando estábamos a 2 metros es de 60, y eso quiere decir entonces que nosotros deberíamos de trazar esa recta que va desde 0 hasta 60, y ya podríamos definir esa pendiente. Entonces tenemos nuestro momento que va de 0 a 60. Luego nuestro momento en el otro extremo nos decía que era menos 20. Si se tiene menos 20, nos dice entonces que el momento en este punto va a ser menos 20. Veamos, aquí las consideraciones eran: para arriba positivo, para abajo negativo. Y en momento regularmente decimos para abajo positivo, para arriba negativo. ¿Por qué razón? Porque estamos asumiendo cuál va a ser el giro de nuestra viga. Entonces este giro, si le aplicamos esta carga, va a tratar de girar hacia abajo. Luego cuando se le aplique esta carga, va a tratar de girar hacia arriba, va a tratar de compensar a esto que tenemos acá. Entonces habíamos definido que el momento en este punto iba a ser menos 20. Entonces, y como el comportamiento es otra vez lineal, entonces tenemos una línea recta que va a unir a 60 y a menos 20. Entonces tenemos esa línea que une a 60 y a menos 20. Y luego nuestro momento en el tramo final llegaba a 0, ¿sí? Nuestro momento cuando teníamos 7 llega a 0. Y entonces eso nos dice que nuestro siguiente punto va de menos 20 a 0. Y entonces, ¿cómo vamos a ver si estamos haciendo bien nuestro diagrama de corte y momento? ¿Por qué razón? Porque salimos de 0 y nuestros diagramas siempre tienen que cerrar en 0, porque si no quiere decir que nuestro análisis quedó desplazado de lo que estábamos tratando de analizar. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cortante y ahora tenemos nuestro diagrama de momentos. Tenemos nuestro eje neutro, ¿sí? Y entonces decimos otra vez: lo que quedó ahora aquí en la parte de abajo es positivo y lo que quedó en la parte de arriba es negativo. Eso quiere decir entonces que tenemos momento positivo hasta este punto y tenemos momento negativo hasta este punto. Entonces ya vimos que un momento positivo y un momento negativo lo que iba a generar era esta condición, ¿sí? Un momento positivo y un momento negativo lo que va a generar es que mi viga se flexione, ¿sí? Un momento positivo
y un momento negativo va a generar que mi viga se flexione, que tenga este punto de inflexión. Entonces ya tenemos que esta parte es momento negativo y este es positivo y este es negativo, y entonces nosotros decimos que es muy probable que la viga trate de tomar un comportamiento parecido a este punto. Como solo está apoyado, cuando le aplique carga, va a tratar de levantarse por acá, ¿sí? Va a tratar de levantarse. Luego, como aquí se le está aplicando flexión, va a tratar de hacer eso, y luego va a tratar de hacer esto que está acá. ¿Sí? Es una exageración, pero básicamente eso es el comportamiento de nuestra viga, y entonces eso sí ya lo podemos ver que esa condición se cumple si nosotros en nuestra casa tomamos algún elemento prismático, lo apoyamos bajo estas características y tratamos de aplicarle un par de cargas en estas condiciones, ¿sí? Unas cargas que sean equivalentes a estas en estas condiciones, y entonces deberíamos de ver que esta parte va a tratar de levantarse, entonces esta parte va a tratar se va a flexionar hacia acá, esta va a tener este tipo de comportamiento porque esta la va a levantar, y luego esta carga la va a tratar de bajar acá, ¿sí? Y entonces ya tenemos nuestro diagrama de corte, nuestro diagrama de momento y el comportamiento de la elástica de mi viga, ¿sí? La elástica habíamos definido que era la línea imaginaria que corre exactamente a la mitad de la viga. Nosotros analizamos que si lo que se deforma la mitad, lo que se deforma exactamente esa línea elástica que está a la mitad, va a ser el comportamiento de toda nuestra viga. Entonces por esa razón es que nosotros, aunque teníamos una viga prismática que tenía dimensiones, analizamos únicamente una línea, ¿sí? A esta parte se le denomina idealización de una estructura. Así nosotros decimos, aunque la estructura tenga dimensiones definidas, nosotros la idealizamos, y nuestra condición ideal es que únicamente exista este alambre, digamos, ¿sí? La viga podría ser de cualquier tamaño, pero nosotros analizamos únicamente el alambre, y ese alambre nos está diciendo que es la elástica de nuestro elemento, y por eso es que decimos la elástica va a tener este comportamiento. Entonces si la elástica se comporta así, la viga también se va a comportar de la misma forma. Entonces más adelante vamos a definir algunos otros criterios y otras aplicaciones diferentes de carga, otras condiciones de carga en otras vigas, y así seguimos aterrizando los conceptos de diagrama de corte y momento. Y más adelante vamos a definir entonces cómo podemos sacar alguna información ya específicamente en algunos tramos de la viga. Correcto, entonces pasen feliz tarde.